Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Mi esperanza es que el día de hoy aprendamos información práctica que nos ayude a ordenar nuestra vida de acuerdo con la verdad de Dios. Estamos estudiando el primer libro de Samuel y hemos visto que la mano del Señor se ha movido con fuerza contra el pueblo de los filisteos. ¿Por qué razón? Porque eran adoradores de ídolos y no entendían que el Dios de Israel es el único Dios. Permítanme decir antes de avanzar que si queremos ser bíblicamente correctos, tenemos que reconocer que el Dios de Israel es único, diferente a todos los demás ídolos que la gente adora, porque Él no es un ídolo, no es creación humana, sino que Él es el creador de la humanidad. En otras palabras, este Dios, el Dios de Israel, trasciende todas las cosas. Por lo tanto, debemos presentarnos ante Él con humildad, en sumisión, listos para oír de Él y responder a lo que sea que Él nos ordene. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama fe. Eso se llama ordenar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y de sus instrucciones. Esto es algo que los filisteos fueron muy lentos en aprender. Ahora, aquí está una nota práctica para nosotros. La mayoría de las veces tomamos decisiones de manera independiente. Hacemos lo que consideramos correcto ante nuestros propios ojos. Pero eso no sale bien, porque la Biblia enseña que cuando hacemos lo correcto a nuestros ojos, eso es maligno ante los ojos de Dios. Por lo tanto, hacemos lo mejor que podemos. No intentamos hacer el mal, sino que hacemos lo que nos parece correcto, pero ¿qué ocurre? Nuestra vida no va bien. ¿Y cómo reaccionamos? Bueno, pensamos, reflexionamos y hacemos cambios, pero la fuente de esos cambios es, insisto, nuestra propia mente, nuestra perspectiva. ¿Y qué pasa? No vemos mejorías, porque seguimos nosotros estando al mando. Si queremos un cambio divino, si queremos las bendiciones de Dios, si queremos beneficiarnos de las promesas de Dios, aquí está la clave. Debemos escucharle a Él. ¿Y cómo lo escuchamos? Buscándolo con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra esencia. En otras palabras, amamos a Dios y por lo tanto escuchamos su palabra. Lo buscamos de acuerdo con su verdad. De eso es de lo que realmente se trata la fe. Pero vemos que los filisteos no se acercaron a Dios de esa manera. Y la pregunta es, ¿será que realmente cambiará su situación? Bueno, toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 6. La semana pasada vimos que la mano del Señor era pesada sobre los filisteos. Estaban sufriendo. A muchos de ellos les brotaron tumores y había una gran desgracia entre los filisteos. Obviamente, a ellos no les gustaba eso y querían un cambio, pero ese cambio se originaba en ellos mismos. Eso no resolvería el problema. ¿Por qué? Porque tú y yo somos el problema. Debemos darnos cuenta de que solo Dios puede darnos la solución correcta, la sabiduría, el conocimiento y la verdad que necesitamos para que Él pueda ordenar nuestra vida de acuerdo con su palabra y no de acuerdo a nuestros caminos. Verso 1, primero de Samuel, capítulo 6, versículo 1.
Aconteció que el arca del Señor estuvo en el campo de los filisteos por 7 meses. El número 7 se relaciona con propósito. A veces decimos que se relaciona con la santidad, pero la santidad siempre está conectada con el propósito de Dios. Lo que veremos aquí es que el pueblo de los filisteos no eligió correctamente. No buscaron a Dios. Más bien buscaron la fuente equivocada de información para encontrar una solución. Y esa solución vino de ellos mismos y no de Dios. Así que dice que el arca del Señor estuvo en el campo de los filisteos por 7 meses. Verso 2. Los filisteos llamaron a sus sacerdotes. Bien, estos son los siervos de Dagón. Son adoradores paganos, y noten la siguiente palabra, cosmim. Estos son sujetos que se dedican a la magia. Algunos dirían a la adivinación. Cualquiera de las dos palabras es aceptable, pero lo que vemos aquí es que estos no son hombres de verdad, sino que son engañadores. Por eso tenemos esa palabra magia, porque la magia se basa en el engaño. El supuesto mago hace algo, aunque realmente no tiene poderes mágicos, pero engaña a la gente mostrándole una ilusión para hacerles creer que algo sobrenatural pasó. Pero no es así. Simplemente los engañó, los estafó. Y a esta clase de sujetos están recurriendo los filisteos, a sus propios siervos paganos y a sus propios magos. Y les dijeron, ¿qué haremos con el arca del Señor? Haznos saber con qué debemos enviarla a su lugar. La semana pasada vimos que los filisteos, por su sufrimiento, por estos tumores, porque la mano del Señor era pesada sobre ellos, quisieron y decidieron devolver el arca a su legítimo lugar. Pero querían saber cómo hacerlo, así que acudieron a estos adoradores paganos, estos engañadores, estos adivinos, para recibir consejo. Y noten lo que dice. Avancemos al verso 3. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía. Es decir, no la envíen sin un presente, sin alguna ofrenda. Ahora, ¿para qué hacen esto? Bueno, para apaciguar a Dios. Lo que intentan hacer aquí es simplemente apaciguar al Dios de Israel, no someterse a Él, no adorarlo, no seguirlo ni servirlo. Solo quieren apaciguarlo. ¿Por qué? Porque esto se trata de una sola cosa. Ellos no quieren sufrir y por lo tanto todo su objetivo es este. Queremos que el sufrimiento, el dolor, la desgracia se vayan de aquí, que desaparezca. Eso es todo lo que quieren. Mira el verso 3. A mitad de verso dice, dijeron, ¿y qué enviaremos con el arca del Dios de Israel? Y agregaron, no la enviéis vacía, sino que ciertamente la devolveréis o la regresaréis con Hashem, que es Hashem, con una ofrenda por la culpa. En un sentido, esto es un comienzo. Ellos entienden que son culpables, pero hay un problema. Ellos no saben por qué son culpables. ¿Cuál es la razón? La razón es que son adoradores de ídolos, porque pensaron que podían tomar al Dios verdadero, al Dios de Israel, y ponerlo en un rol de sumisión ante su Dios Dagón, al que creían incorrectamente que era mayor que el Dios de Israel. Pero Dios les demostró que eso no era cierto. Dios cortó la cabeza de Dagón y las palmas de sus manos. ¿Por qué lo hizo? Para demostrarle al pueblo que su falso Dios no pensaba ni actuaba correctamente. Y aquellos que lo seguían de la misma forma no pensaban ni actuaban correctamente. Así que noten lo que dice. No la enviéis vacía, sino que ciertamente la retornaréis con una ofrenda por la culpa, y entonces seréis sanados. Ellos dijeron eso, pero la pregunta es,
¿Será verdad? ¿Van a experimentar sanidad las personas que habían seguido el engaño de estos magos y líderes paganos? Y la respuesta es no. Sigamos leyendo. Mira el final de este verso. Si lo traducimos literalmente, es bastante confuso. Voy a leerlo de una manera muy literal, como está escrito en hebreo. Y os será conocido por qué Él no apartó su mano de vosotros. Bien, el debate es este. Ellos saben que han sufrido, saben que Dios no quitó su mano, sino que su mano fue pesada contra ellos, pero no saben por qué. Y tienen una duda. Esto quedará claro antes de que terminemos nuestro estudio hoy. Pero están inseguros. ¿Será que realmente nuestro Dios fue débil? ¿Será que de verdad fue el arca del Dios de Israel la que trajo este evento que cortó la cabeza de nuestro Dios y las palmas de sus manos? ¿Realmente fue el Dios de Israel? ¿O tal vez todo esto ocurrió por alguna otra razón? Ellos están inseguros y lo que están haciendo es decir esto. Si damos esta ofrenda por la culpa y las cosas van bien, entonces sabremos que fue su Dios. Pero si damos esta ofrenda por la culpa y realmente no hay cambios, entonces sabremos que no fue el Dios de Israel. Lo que estamos viendo aquí y lo que la Escritura nos está tratando de comunicar es algo muy importante. Y es que estos filisteos no tenían fe. No estaban convencidos de que todo lo que pasaron fue realmente porque la mano pesada del Señor estaba contra ellos. Ese es el problema. Avancemos al verso 4. Entonces dijeron, ¿cuál es la ofrenda por la culpa que debemos devolver con ella? Es decir, con el arca de Dios. Y noten que no oraron al respecto, ni consultaron con Dios, ni le preguntaron al pueblo de Israel. ¿De qué manera debemos hacer reparación? ¿Cómo debemos manejar el pecado que hemos cometido? Tanto el pecado de idolatría como el pelear contra el pueblo de Dios. El habernos levantado en guerra contra el pueblo de Dios. No preguntaron ni oraron. Simplemente lo pensaron así y noten lo que pasó. Leemos en el versículo 4. Ellos dijeron, el número de los príncipes de los filisteos es 5. 5 tumores de oro y 5 ratas de oro. Pero bueno, ¿de dónde sacaron a hacer esto? De su propia imaginación. Esto es lo que dijeron. Como el número de líderes o príncipes de los filisteos es 5, vamos a hacer 5 tumores de oro, 1 por cada líder, y luego también vamos a hacer 5 ratas de oro. ¿Por qué? Bueno, esto se relaciona con el pueblo, porque de una plaga, y de nuevo, vemos esta palabra magefá, que se relaciona con algo que Dios trajo. Ellos sabían en un sentido interiormente que Dios en efecto era la fuente de esto. Y dice, una plaga, esta plaga afectó a los príncipes, a los señores, y también afectó al pueblo. Así que dijeron, traigan 5 de cada uno de estos tumores de oro y 5 de estas ratas de oro, y entréguenlo al momento de regresar el arca. Y, de nuevo, ellos no oyeron esto de Dios, no buscaron el rostro de Dios, ni leyeron nada de esto en la palabra de Dios. Todo esto se basa en los pensamientos del hombre. Cuando vivimos nuestra vida basados en cómo piensa el mundo, cómo piensa el hombre, las cosas no saldrán bien. Vamos a ver que al final no habrá cambio para ellos en absoluto. Mira ahora el versículo 5. E hicieron, fíjense, una palabra muy importante, hicieron imágenes de estos tumores e imágenes de estas ratas, que eran los que destruían la tierra, y los pusieron o los dieron al Dios de Israel.
con gloria, diciendo, tal vez su mano será más suave o más ligera sobre nosotros y sobre nuestros dioses y sobre nuestra tierra. Así que todo esto era porque no querían sufrir. No querían el juicio de Dios. Tiene toda lógica porque a nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir tumores, ni nadie quiere que su tierra sea destruida. Pero aquí está el problema. No están consultando con Dios. No están buscando su palabra. No lo están haciendo a la manera de Dios. Están continuamente haciendo lo que ellos quieren hacer. ¿Y eso es una señal de qué? Es una señal de idolatría. Verás, la idolatría se trata por entero de que tú obtengas lo que quieres. Y la razón por la que la idolatría es atractiva para la gente es porque saben que el carácter del único Dios verdadero no les va a proveer eso. No es su voluntad, no está en línea con quien Él es. Así que se van tras dioses falsos. ¿De dónde sacan estos dioses falsos? Son creados por el hombre. Vaya engaño tan grande creer que a un objeto hecho por el ser humano deberíamos adorarlo, servirle, orarle, o creer que ese objeto hecho por el hombre será capaz de producir un cambio en tus circunstancias. Mentira. Solo hará tu vida peor. Esto es lo que la Escritura está diciendo. Leamos ahora el siguiente verso. Verso 6. Los príncipes están diciendo algo, y aquí creo que tienen razón. Están mostrando algo de sabiduría. ¿Pero de dónde sacaron esta sabiduría? De la palabra de Dios. ¿Y por qué lo digo? Leamos. ¿Y por qué endurecéis vuestros corazones como lo endurecieron los egipcios y como Faraón endureció su corazón? Ciertamente Él, es decir, Dios, fue severo. Eso es lo que significa literalmente la palabra. Muchas Biblias dicen poderoso, pero está hablando de la severidad de Dios, que Dios estaba airado contra los egipcios. ¿Por qué? Porque a los egipcios se les dio una orden, y a Faraón se le dio una orden. ¿Qué se le dijo? La mayoría de las Biblias dicen, deja ir a mi pueblo, pero no dice eso. Dice, shalach et ami, que significa, envía a mi pueblo. Muy diferente. Deja ir a mi pueblo es algo pasivo. Ellos se quieren ir, déjalos ir, no tienes que hacer nada. Pero lo que dice el idioma original es algo totalmente distinto. La instrucción era que Faraón los enviara. Él tenía que dar la orden. ¿Por qué eso es importante? Porque demuestra sumisión. Faraón tenía que discernir cuál era la voluntad de Dios y someterse a ella. Y de eso es de lo que se trata toda la batalla. Cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios y no la cumplimos, allí es cuando se endurece el corazón. Así que cuando dice que los egipcios y Faraón endurecieron sus corazones, es porque rechazaron lo que Dios confirmó, que Él era mayor que Faraón. Y Dios ha confirmado esto mismo a los filisteos. Pero de nuevo, no están dispuestos a humillarse, no están dispuestos a entrar en acuerdo con Dios. Así que el consejo de estos líderes paganos y de los magos, esos que se dedican a la adivinación, es el siguiente. No endurezcáis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron sus corazones, cuando era obvio que Dios fue severo, que Dios era mayor que ellos. ¿Qué deberían haber hecho? Lo que hablamos, enviarlos fuera y dejarlos salir. Eso es lo que Egipto debió haber hecho, porque Dios manifestó que Él era mayor. Bueno, lo mismo está ocurriendo entre los filisteos. Dios está mostrando que es mayor que Dagón, mayor que sus señores, mayor que sus príncipes, mayor que todo el pueblo. Pero en lugar de someterse, ¿qué buscan hacer? Buscan simplemente manipular la situación para que el sufrimiento pare. Así no es como encontramos las bendiciones de Dios. Verso 7. Y ahora tomad y haced un carro nuevo.
y 2 vacas lecheras sobre las cuales nunca se ha puesto yugo. Amarrad a estas vacas al carro. Y luego dice, y mandaréis o enviaréis a sus hijos, sus becerros, detrás de ellas, hacia la casa. Lo que esto nos dice es lo siguiente: separen a esa siguiente generación, a esos becerros, de sus madres, a fin de que si las toman de vuelta, ellas se quieran ir. De nuevo, lo que esto busca es apaciguar a todos, incluso a las vacas, para que las vacas actúen como ellos quieren que actúen, pero no quieren apaciguar a Dios. No están tomando a Dios en consideración. Toman en consideración a las vacas, pero no a Dios. Y esta es la futilidad del hombre. Nunca acertamos, no tratamos con el problema que realmente está delante de nosotros. Tratamos de manipular las cosas para hacer que las cosas salgan de acuerdo a nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra perspectiva, pero eso no hará diferencia en el resultado. Verso 8. Y tomaréis el arca del Señor y la pondréis con el ádala, es decir, sobre el carro, y los utensilios de oro que estáis devolviendo con ella, esta ofrenda por la culpa, y los pondréis en un argá, o sea, en una caja, al lado del arca del Señor, y la enviaréis, y ella irá. Ahora llegamos a un verso muy importante, el verso 9. Recuerden lo que les dije hace unos minutos. Mencioné, basado en este verso con el que vamos a concluir hoy, el verso 9, que el pueblo realmente estaba inseguro. Debería haber sido obvio por lo que había ocurrido en ese templo 2 veces que Dios es mayor. Cuando Dios hizo que Dagón se inclinara la primera noche, que se inclinara y cayera ante él. Ellos vieron eso y simplemente dijeron, bueno, lo pondremos de nuevo en pie. Tal vez hubo una razón diferente para que se cayera. Pero la segunda noche, Dios demostró su poder al cortarle la cabeza y las manos a Dagón. Y, de nuevo, ¿qué hicieron ellos? En vez de caer, arrepentirse, reconocer que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, en vez de someterse a Él y querer conocer su palabra, su verdad, sus mandamientos y cómo agradarle, en lugar de eso, ¿qué hicieron? Solo trataron de arreglar las cosas a su manera. Hicieron una restauración insuficiente y nada cambió. ¿Cuál fue el resultado? Como he dicho muchas veces, la mano del Señor fue pesada sobre ellos. Estaban sufriendo, no tenían salud. ¿Recuerdan? Les brotaron todos estos tumores, tanto a los príncipes como al pueblo. Esa fue la plaga que Dios envió. Pero leamos ahora el versículo 9. Los líderes dijeron, y entonces miraréis si por el camino de su frontera, o sea, al devolver el arca del Señor a su lugar, a su territorio, su frontera, si sube hacia Bet-Shemesh. Bueno, mi casa queda justo en esta área. Y si estás en estos lugares donde estaban los filisteos y te diriges de vuelta a Jerusalén o a donde originalmente estaba el arca, en Silo, en el tabernáculo, tienes que pasar por una ciudad. ¿Qué ciudad? La que vemos aquí, la que se llama Bet-Shemesh. Seguimos leyendo. Si sube por el camino hacia Bet-Shemesh, dice, entonces nos será conocido que esta gran maldad, o sea, esta gran maldad que nos ocurrió, si todo sube, ¿qué sabremos? Entonces sabremos que fue Dios. Pero, sigan leyendo. Dice aquí, pero si no, es decir, si esto no resuelve el problema, entonces sabremos que no fue su mano la que nos golpeó,
sino que fue ¿qué? Tenemos la palabra mikrei. ¿Qué significa? Una casualidad. Así que ellos todavía no están seguros, pese a todo lo que han experimentado. Este juicio de Dios, aún no están seguros. Si damos esta ofrenda por la culpa y todo vuelve y el arca parte, va de vuelta a su lugar, entonces sabremos que sí, fue Dios. Pero si no ocurre de esta manera, entonces sabremos que lo que hemos sufrido no tiene nada que ver con el Dios de Israel. Fue un mikrei, simplemente una coincidencia, una acción, un evento que ocurrió por casualidad. Están confundidos, no han aprendido la lección. Lo que la Escritura nos está compartiendo es que los filisteos tenían un problema. Ellos eran tercos. Bien, cuando vemos a los hijos de Israel, ¿qué eran ellos? Ellos eran de dura cerviz, que es otra forma para decir tercos. ¿Por qué razón? Porque tanto los hijos de Israel como los filisteos tenían algo en común. Eran seres humanos. Y los seres humanos por naturaleza, ¿cuál naturaleza? Esa naturaleza caída que tenemos, tendemos a ser necios y tercos. Tendemos a dudar y tendemos a no someternos a la verdad. Siempre miramos las cosas y decimos, bueno, quizá no fue Dios, quizá fue solo una coincidencia. Tal vez fue casualidad. Quizás. En lugar de entender un principio muy importante. Y ese es la providencia de Dios. ¿Qué significa eso? La providencia de Dios nos dice que Dios está activo en este mundo. Y más específicamente, Dios está activo en tu vida. Y puede estar activo en tu vida de una de dos maneras. Puede estar activamente involucrado en tu vida, bendiciéndote, consolándote, ayudándote, guiándote, proveyéndote. O, si lo rechazas y eres terco y caminas en tu propia voluntad y ordenas tu vida según tu orden y lo que tú quieres, entonces Dios estará activo, pero para estar en tu contra. Y vas a experimentar, tal como los filisteos, ese malestar, ese desagrado, ese sufrimiento, la falta de salud y así sucesivamente hasta terminar en una situación miserable. Nuestro Dios quiere que conozcas el gozo. Él quiere que conozcas una vida de abundancia, pero no podrás conocer esa vida si estás viviendo en contra de su verdad. Cierro con esto. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.